y vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es esta discusión, algunos de los puntos principales. ¿De acuerdo? Como se estará viendo por aquí, si no se ha visto ya, durante la edición, lo que es, digamos, la versión cómica del resumen de los comentarios que hemos estado teniendo, en lo que se puede observar numerosas veces cómo se cambia de temática. Vamos a profundizar, digamos, en algunos de los aspectos principales de la incoherencia que tiene esta persona, ya que si tuviera que explicar en profundidad cada uno de estos temas, sería básicamente tener que darle una clase de física, ¿de acuerdo? Y para eso ya hay libros, y ya hay profesores que cobran por ello, a los cuales debería de acudir en vez de a mí. Así que, comenzando. Iro Landucci, he de, digamos, en primera instancia, aclararte un concepto. La física es una ciencia cuantitativa, no cualitativa. El señor Richard Philip Feynman, premio Nobel de Física, decía que la física era a las matemáticas lo que el sexo a la masturbación. Eso quiere decir que la física es, por excelencia, la ciencia que más matemáticas utiliza. En física no hay ni una sola demostración ni una sola proposición que sea coherente sin tener vinculado a cada uno de los términos una definición matemática. Entonces, cuando tú repetidas veces exiges que se te dé una altura a la cual la curvatura, en la cual ya no voy a entrar exactamente en darte, digamos, una pequeña charla sobre lo que requiere también, por definición, curvatura apreciable, que ésta sea apreciable. Ese apreciable es una babosada, es una fonética que no significa nada en física, porque en física se puede considerar apreciable, o podría entrar bajo el concepto de apreciable, algo que bajo unos parámetros que tú previamente definas sirva para dar una meta o una frontera de lo que debe ser considerado como tal. La grabación por una cámara tiene un conjunto de irregularidades demasiado grandes, de acuerdo, entre ellas la resolución, la definición de imagen, la distorsión del lente, la compresión de formato posterior, el número de veces que se comprime, se descomprime el formato, ¿de acuerdo? Como para intentar o pretender que sin ningún dato adicional se pueda dar un valor tal como el que tú vienes exigiendo. Te voy a comentar una cosa, dado que sobre este tema, para dejarte claro, todas estas grabaciones que nos viene pasando por aquí, de globos aerostáticos, de cámaras de altitud, he de comentarte que las lentes popularizadas para tomar este tipo de grabaciones son las de ojo de pez, de las cámaras deportivas. Ese tipo de cámaras tienen un FOV, un Field of View, un campo visual que se mide en grados, esférico. Eso significa que cuando pasamos a un formato estandarizado como el panorámico 16:9, todas esas imágenes quedan distorsionadas y sin una corrección absoluta, pero lo que es absoluta de la imagen. Ninguna de esas grabaciones sirve para tomar absolutamente nada. Y me parece deshonesto de tu parte que presentes vídeos de esta clase, ¿de acuerdo? Me he dedicado a corregir eso que tú llamas fliqueo, que es simplemente el efecto óptico de la lente, porque todas las lentes van a provocar una distorsión cuando éstas pretenden utilizarse para tomar grabaciones con una cámara. Seas capaz de corregir ese tipo de efectos que provocan, pero no tengas, digamos, la honestidad intelectual de coger y hacer esas mismas correcciones con las imágenes que parecen darte la razón. Te voy a explicar una cosa, todos esos vídeos que tú pasas por aquí no sirven de nada por lo siguiente. Observa la cámara con la que estoy grabando. ¿Ves esto? Es una libreta de tapa dura, perfectamente
plana. ¿De acuerdo? Perfectamente plana. Creo que ya lo estará empezando a observar. Utiliza una cuadrícula. Enfócala delante de tu cámara. Es perfectamente plana. Está colocada perfectamente plana la cámara. Observa el efecto que se provoca. Eso es el efecto de la lente de ojo de pez, entre otras lentes que hay en las cámaras de grabación digital. Mientras no seas capaz de corregir utilizando un patrón de referencia cuadriculado que nos sirva para lo que es, digamos, generar un plano cartesiano, ¿de acuerdo?, sobre esa imagen, ninguna de ellas sirve para nada. Y todas esas imágenes tuyas que nos vienen mostrando, en plan, estas son las curvaturas a una altura de 36,9 kilómetros. AutoCAD, he de recordarte una cosa, es un programa de dibujo técnico, no es un programa de cálculo ni de renderizado en 3D. Para eso existe SolidWorks, MATLAB, CATIA, Wolfram Alpha. ¿De acuerdo? Todo esto que tú vienes utilizando son programas de dibujo, no son programas de cálculo. Y sería una lástima que yo, con un programa que sí que hace recreaciones 3D de objetos, fuera capaz de demostrar que la curvatura con un field of view de 110 grados, no de 90 ni de 60 como tú nos muestras, sino de 110 grados, con y sin incluir eso que tú llamas fliqueo de imagen, resulta terriblemente e irrisoriamente más pequeño de lo que tú nos muestras en esa imagen. Sería bastante lamentable, pero la verdad que es lo que ha ocurrido una vez yo he intentado simular ese experimento tuyo. Así que, inclusive cuando la imagen en la que parece estar plana, sabemos que esa imagen no es horizontal, es una rotación de una imagen. Vuelvo a abrirlo. Incluso cuando sabemos que la imagen está rotada, está inclinada, está por debajo del centro, sabemos que está sometido a efecto lente, sabemos que la curvatura es ridículamente más pequeña. Y además se puede ver, se puede apreciar que el aura, esto que podríamos llamar aura, estos destellos de luminosidad, tienen forma de U en los bordes de la imagen y son más pequeños en el centro. La verdad, salvo que seas capaz de dar una explicación bastante convincente, la explicación a esto es que la imagen está distorsionada y por tanto yo no te voy a estar haciendo el trabajo de corregir este tipo de fotogramas, este tipo de imágenes. Eso es únicamente obligación tuya. Y empieza a argumentar y dice, bueno, la Tierra gira de oeste a este, 1700 kilómetros por segundo, más o menos, y tal, por hora, y aunque no lo percibimos. Pero a mí me han dicho que se mueve, pero no lo percibo. Que si esto es el planeta Tierra, gira de oeste a este, yo voy de Los Ángeles a Tokio, voy para acá, en este sentido, un avión muy alto, y tendré que recorrer una distancia, llegaré mucho antes que cuando vuelva por el otro sentido, ¿no? Lógico, se mueve muy rápido. Sin embargo, ahora es la verdad. Significa que por un sitio serían bastante horas de diferencia que cuando vuelvo, sin embargo, pues la ciencia lo defiende a capa y espada de que la Tierra se mueve, gira. Una persona que no tiene ninguna formación básica en ningún tema de física no debería de utilizarse bajo ningún concepto como una prueba, una mostración o una explicación de efectos que tú básicamente te estás inventando y te estás sacando del culo. Iru Landucci, este tipo no tiene ninguna formación en ciencia. Hay 3 leyes básicas de la física, que son las 3 leyes de Sir Isaac Newton, que hablan de los marcos de referencia inerciales. Es la primera de sus leyes, con la cual
cualquier cuerpo que no esté sometido a un estado de fuerza, a una aceleración, ¿de acuerdo?, puede ser utilizado como marco para todas las leyes de la física que se utilizan a continuación. Lo que significa que si un avión comercial va a 900 km por hora y se toma como marco de referencia de esos 900 km por hora la superficie de la Tierra, no importa absolutamente nada, ¿de acuerdo? No importa absolutamente nada si la corteza terrestre está girando o no, porque son 900 km por hora. Hacen referencia a un punto concreto de la corteza. Si un observador desde fuera lo viera, diría que es la velocidad correspondiente a la latitud a la que se encuentra ese avión, más menos la velocidad correspondiente en términos vectoriales o incluso tensoriales que le corresponden a el desplazamiento de ese avión. Por lo tanto, no estamos hablando de la violación de ninguna ley de la física, sino meramente de un tipo que, porque tiene una cámara y una conexión a internet, se pone a subir vídeos sin haber estudiado nunca en su vida ni las leyes más básicas de física. Estos son artículos científicos originales en los que se hablan de algunos efectos que tiene el péndulo de Foucault o de cuáles son las pruebas de su funcionamiento. Entonces, cuando tú pretendes convencer a la gente de que hay efectos como el efecto Alais, o tú lo llamas así, y todo lo que puedes mostrar son páginas bastante irrisorias de críos que parecen estar enfadados con un foro, ¿de acuerdo?, o páginas que ni siquiera dicen que el efecto Alais o ese supuesto, porque es un supuesto efecto que difícilmente o muy pocas veces se ha observado. Ese efecto desacredita en algún momento lo que es el funcionamiento del péndulo. La verdad que además de quedarte grande, porque ya se está escapando de lo que era la temática de la conversación, resulta que no sirve de nada. No sirve de nada decir que una bobina, cuando pasa cerca de un cable, impide que mediante la ley León se pueda estudiar lo que es la resistencia, la impedancia que tiene un circuito. Eso no invalida en ningún momento, es simplemente una interferencia. De acuerdo, además de quedarte grande porque es un intento de cambiar de temática, ya que doy por hecho que no tienes más argumentos para seguir en la misma línea de lo que se estaba hablando previamente, resulta que simplemente es una payasada para intentar desacreditar algo que se ha demostrado mediante las 3 leyes básicas de la física, aplicada mediante cosas geométricas, o sea, lo que son cuestiones geométricas de matemáticas, a la realidad. Porque una demostración en física es una demostración de matemática tomando por axioma, por comienzo de la, demostración, una ley que no se ha observado nunca, que ha sido violada, y además de la que todos, pero absolutamente todos los artilugios propios de la tecnología se han basado. Eso quiere decir que si esa ley fuera violable, fácilmente la mayoría de los artículos que tú tienes, incluso la casa en la que vives, debería en cualquier momento de poder explotar, poder derrumbarse o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí lo que estoy viendo es una persona que está intentando responder artículos científicos con un nivel de profesionalidad de un niño de primaria. Tu efecto Alais, un vídeo en el que supuestamente muestras tu efecto Alais. ¿De qué me sirve ver este vídeo si yo mismo soy capaz de apreciar que los tipos que hacen la grabación ni siquiera saben cómo funciona un espejo? Porque por mucho que ellos se empeñen en decir que hay un movimiento de precesión o que hay un comportamiento anómalo, mientras la cámara no esté perfectamente perpendicular, no se conocen las mediciones exactas del péndulo y lamentablemente para ti, según mis cálculos, debería de oscilar poco más de 1,5 grados.
1,66 me parece un pelín excesivo. Quizá me equivoque, quizá sea el valor correcto. Pero desde luego te puedo aclarar una cosa. En esta imagen, y sabiendo el comportamiento de un espejo, en el cual la imagen reflejada se ve siempre más cerca de lo que está la original, te puedo decir que ahí hay más de un grado. Dudo, porque de la docena o centenares de veces que se han intentado replicar los experimentos para observar el efecto Alice, apenas se han obtenido observaciones, no se han obtenido evidencia, así que lamentablemente para ti, un vídeo en el que cualquiera que sepa cómo funciona un espejo puede decirte en tu cara que eres un embustero, va a servir para demostrar un efecto que todavía se está investigando y que simplemente funciona como una interferencia. Los vídeos posteriores que tú me muestras son de supuestamente dos profesores universitarios. Bueno, uno es universitario, el otro no llega a eso. Que dice, el sistema heliocéntrico como geocéntrico está basado sobre presuposiciones que no pueden ser empíricamente demostradas, ¿no? O sea, lo dijo él, muchas veces. Por eso pueden sorprender alguna declaración, ¿no?, de algunas personas eminentes, ¿no?, que digan, más todavía los hallazgos científicos más recientes reivindican. Resulta que una vez en la BBC entrevistan a uno de los máximos representantes actuales de esta corriente de la perspectiva geocéntrica. ¿Qué es en la perspectiva geocéntrica? Es el universo entero pelota. Entonces, según el principio de Mach, que dice que cualquier experimento inercial se puede expresar en términos de la interacción de ese sistema y el resto del universo. Entonces, según el principio de Mach, Si 9 de cada 10 dentistas recomiendan cepillarse los dientes después de comer, hay uno que no. El hecho de que tú me presentes la excepción, mientras no sean capaces de dar un razonamiento matemático para demostrar su observación, el porqué de su cosmovisión, que no sea una explicación en base a una fe que ellos tengan a nivel individual y personal, no sirve de nada. Since weight and mass are different, weight is actually considered to be a force. This force of gravity, we have weight over here and weight here, weight is equal to the force of gravity pulling me down. Okay? So this equation can be rewritten, F equals mx. Como te he dicho, tus explicaciones son propias de un alumno de primaria, de un niño de primaria. Y eso se debe a que si tú te flipas con un nivel de matemáticas de esta escala, sinceramente estás muy pero muy por debajo del nivel necesario para mantener un debate razonado conmigo. Porque este nivel que está utilizando es el propio de las matemáticas que se le enseñan a los niños de 12 años. Así que, lamentablemente, he de informarte que difícilmente esto va a servir para demostrar absolutamente nada, y mucho más cuando incluso la persona de la que estamos hablando cree que la Tierra es esférica. Además de que llega a la conclusión de que él ni siquiera tiene suficientes pruebas como para decir si sí o si no. X pruebas sobre la gravitación, que ya ni siquiera estamos hablando de la esfericidad o digamos de la curvatura terrestre, ya por llamarlo de alguna forma que tú entiendas. Ni siquiera tiene pruebas para afirmarlo o desmentirlo. Por tanto, ¿esto de qué me sirve? Y ahora dicho esto, chico, te pregunté por qué pruebas tenías para hablar de tu cosmovisión sobre la Tierra, no de tu cosmovisión general, en la cual tienes una visión que a mí en lo personal me parece bastante ridícula, bastante irrisoria, en la que incluso crees que a la Tierra lo rodea un campo magnético mágico, de unas propiedades que ni siquiera tú mismo puedes definir, ya que no sabes si hace que choque, hace que frene, hace que roce, no sabes a qué altura exacta está. Entonces, me resulta bastante llamativo, me resulta bastante gracioso que tú hables de todos estos temas,
Cuando la física es una ciencia cuantitativa y tú no eres capaz de formular ni un único número sobre el 95% de las afirmaciones que haces en tus vídeos. Y eso suponiendo que eres consciente de que estás hablando con alguien que puede manejar todos esos temas en profundidad. Así que chico, esta es mi opinión sobre ti. Se sigue viendo recto, se sigue viendo recto, se sigue viendo recto. Ahí dio la vuelta, se ve el sol de aquel lado hasta que explota, porque llega a la altitud máxima que se puede llegar, seas la NASA, seas un avión militar, seas un avión comercial, seas un globo aerostático, seas una cohetería. Porque el globo, a estar en el aire, no es absorbido por supuestamente la atmósfera, sino entonces los aviones cuando despegan no estarían rompiendo esa ley de gravedad, no podrían ir para el otro lado. Cuando uno tiene que medir, cuando la cámara se pone lo más cercano a su propio centro para decir si está recto o no, y nuevamente está recto como se ve en esta otra cámara, y el sol está ahí nomás. Y estos son globos, hemos pasado por aviones militares y ahora vamos a ir a una de las cosas más curiosas que me tocó ver, una cámara que lo ha visto mucha gente que estudia este tema, o va a ser atrapado por el campo magnético, que es el que proporciona todo el magnetismo del que nos habla Tesla. Pero acá sucede algo muy curioso, que es que esta parte de lanzamiento, digamos, de la parte de cohetería, es largada, y fíjense algo, no cae agresivamente, no cae locamente, no cae en caída libre, sino que justamente cae como de una manera de estar siendo atrapada por algo magnético, porque todo esto es metal. Los globos que se envían no son metálicos, tienen algún que otro elemento pero muy chico, y no llegan hasta esta altura y no penetran con la fuerza que viene penetrando este cohete. Fíjense que cae, tiene la primera fuerza de empuje del desprendimiento, pero después, inclusive hasta con la fuerza de empuje hacia abajo de desprenderse, sigue girando y sigue cayendo de la misma manera que lo está haciendo la parte principal del cohete. Acá podemos ver. Sigue girando y sigue cayendo de la misma manera que lo está haciendo la parte principal del cohete. Entonces, cuando quiere pasar esa altitud de la que venimos mencionando, fíjense que el roce comienza en la punta. Ahí. ¿Contra qué está rozando? Porque no explota. Roza la punta primero. La punta roza primero. Ahí. Sigue girando y sigue cayendo de la misma manera que lo está haciendo la parte principal del cohete. Entonces, cuando quiere pasar esa altitud de la que venimos mencionando, fíjense que el roce comienza en la punta. Ahí. ¿Contra qué está rozando? Porque no explota. Roza la punta primero. La punta roza primero. Ahí, ese domo blanco que se forma ahí arriba, es ese campo magnético que no hay ni megatón ni kilotón que lo pueda atravesar. Ese domo blanco que se forma ahí arriba, es ese campo magnético que no hay ni megatón ni kilotón que lo pueda atravesar. Ese domo blanco que se forma ahí arriba, es ese campo magnético que no hay ni megatón ni kilotón que lo pueda atravesar.